4 puntos cardinales, se está volviendo una realidad. A través de los misioneros, libros, grabaciones, difusión satelital e Internet, el Evangelio llega rápidamente a todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca tuvo una distribución tan amplia como ahora. La Biblia revela que es obvio que vivimos los últimos días de la tierra. El ascenso del saber, la inestabilidad, la declinación moral y el explosivo interés en lo esotérico testifican que el fin se acerca. Las últimas señales ya se están cumpliendo. Pero hay más. La Biblia también nos advierte que son estas fuerzas opuestas de bien y mal las que finalmente traerán al mundo la batalla del Armagedón. Pronto, en algún punto, una desconocida crisis mundial llevará a todo el planeta a los más aterradores sucesos que el mundo haya visto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué catástrofe desatará esa crisis final y cuándo pasará? ¿Podría ser un acto devastador de terrorismo? ¿Algún colapso económico internacional? Posiblemente un temblor, un asteroide u otro cataclismo. Quizás una desgracia con productos químicos o una mortal plaga biológica. Posiblemente una combinación de esos desastres. Pero aunque la Biblia no revela con exactitud ese suceso, sí revela las dramáticas escenas que le seguirán. Aprenderá en nuestra siguiente sección mucho más de estos insólitos eventos, algo aterrador que inclusive la mayoría de los cristianos no están preparados para enfrentar. Un mundo polarizado. Al comenzar la gran tribulación, los líderes lucharán con muchas calamidades. Entre tanto, los cristianos que le sean fieles a Dios tendrán una radiante oleada del poder del Espíritu Santo. Después de esto, vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese gran poder que iluminará al pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Con santa osadía, testificarán por Dios, pidiendo a las iglesias una reforma y exhortarán a los que no creen en Cristo y en la palabra de Dios a arrepentirse de sus pecados y obedecer sus mandamientos. Habrá un clima renovador en el mundo y el Espíritu Santo exigirá por igual a ministros y miembros de la iglesia a trabajar con ahínco por la salvación de las almas. Cuando la influencia del Espíritu Santo se intensifica, las manifestaciones esotéricas se acrecientan. Los falsos demonios aparecerán disfrazados como sus seres queridos ya fallecidos o como los santos bíblicos de la antigüedad. Hablarán de paz y esperanza mientras ofrecen doctrinas erróneas y peligrosas. La Biblia nos advierte sobre ellos. Son espíritus de demonios que hacen señales. Como se imaginará, esas manifestaciones sobrenaturales tendrán gran influencia en la gente y muy pocos hablarán en su contra. Hasta ahora, las familias e iglesias han sido ineficaces para reprimir la creciente ola de maldad mundial. En medio del caos político, moral y ambiental, el pueblo busca con desesperación una manera efectiva de parar la creciente ola de inmoralidad mundial. Los líderes políticos y religiosos, presionados por sus seguidores, demandan fuertes medidas legales para restaurar los principios divinos y la paz en la tierra. Como resultado, los gobiernos dictan leyes que están en conflicto con la ley de Dios. Pero no es la primera vez que algo así pasa en la historia. Algo similar a esto ya ocurrió. Solo recuerda el capítulo 3 de la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, les ordenó a sus súbditos que se hincaran y adoraran la enorme imagen de oro que había fundido. Pero 3 jóvenes hebreos sabían que esa orden contravenía el segundo mandamiento sobre la idolatría. Resueltos a permanecer fieles a Dios, se negaron a arrodillarse ante la estatua. El rey, enfurecido, mandó que los arrojaran a un horno ardiente, pero Dios intervino milagrosamente y salvó sus vidas. Y está la historia de Daniel en el foso de los leones.
recuerdan al rey de Persia que emitió una ley para que se le adorara solo a él y a ningún otro dios durante 30 días. Pero Daniel sabía que esa ley significaba que tenía que violar el primer mandamiento. Así que Daniel, valerosamente, siguió su costumbre de orar diario y abiertamente a Dios, aún arriesgando su vida. Sus enemigos pronto le informaron al rey de su desacato, quien de mala gana hizo que arrojaran a su fiel siervo al foso de los leones. Pero otra vez se manifestó el poder de Dios y le salvó. Igualmente en los días finales, dice Apocalipsis, que un poder malvado obligará a los gobiernos del mundo a dictar leyes sobre cómo la gente debe venerar a Dios. Estas leyes, en apariencia, promoverán la moralidad, pero en realidad prepararán al mundo para que acepte la marca de la bestia y al anticristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En esta época de crisis galopantes, cuando el mundo busca con desesperación un alivio, una estabilidad mundial, la ayuda aparece de manera sorprendente. En varios lugares alrededor del mundo se oye el grito: ¡Jesús ha venido! ¡Jesús ha regresado! Un ser radiante y carismático se presentará clamando ser el Hijo de Dios. Un ejército de agencias de noticias se congregará para ver a ese ente realizar milagros. Le oirán repetir las mismas palabras de Jesús que están en la Biblia. Este suceso se transmitirá al mundo vía satélite y millones erróneamente creerán que lo que ven cumple con la Escritura. Todo ojo le verá. Muchas religiones con ansias esperan la venida de un Salvador, y ese ser deslumbrante parece ser la contestación a sus plegarias. Pero la Biblia advirtió en 2 de Corintios que Satanás todavía puede transformarse en un ángel de luz. Tristemente, no es a Jesús a quien la gente recibe con los brazos abiertos, sino a Satanás disfrazado como el Hijo de Dios. Al hacerlo, el diablo es capaz de unir a los pobladores del mundo y reforzar su falso culto de adoración. Y así, el diablo consuma el más grande engaño jamás cometido contra la raza humana. Se cierra el periodo de prueba. Los engaños de Satanás son una poderosa fuerza motivadora en el mundo. La mayoría de los líderes espirituales aceptan al gran impostor, así como al falso culto que promueve. Se multiplicarán las calamidades, y los líderes de la iglesia creerán que no hay tiempo que perder y que hay que adherirse a las doctrinas de ese falso Mesías. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No todos son engañados. Unos cuantos se dan cuenta de que la Biblia advirtió sobre esa mentira y saben que la finalidad de ese falso Mesías es alejar al pueblo de los mandamientos de Dios. Pero esa no es la primera vez que Satanás se aparece como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás llegó disfrazado como un glorioso mensajero de Dios. Pero reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús a desobedecer la palabra de Dios. Así que otra vez, usando tácticas similares, el diablo trata de engañar al mundo para que quebrante la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El mundo está siendo llevado a una época de decisión. El falso Cristo y la lucha mundial lo están polarizando en dos grupos: aquellos que siguen la Biblia y aquellos que siguen a la bestia. La ansiedad llena el corazón de las personas, y la religión es el tópico supremo en todas las mentes. En las entrevistas de radio y televisión y en los debates en las cortes, los seguidores de Dios son llevados ante los líderes del mundo, donde con elocuencia dan las razones bíblicas de su oposición a las falsas doctrinas que les imponen a las masas. Los mandamientos y el culto verdadero son el centro de cada debate. Movidos por el Espíritu Santo y los apremiantes razonamientos bíblicos de los siervos de Dios,